Nos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda y les invito a que suban el volumen de su radio, a que le suban el volumen de su plataforma tecnológica de preferencia, ya sea YouTube, en el canal que estamos transmitiendo a partir de que termine el programa. Colocamos el programa en nuestro canal de YouTube, pero también en Facebook, @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, @Francisco Prendas, en las 4 plataformas digitales y en FM para todo Costa Rica. Vamos a estar transmitiendo el día de hoy, como ya es una costumbre, 177 programas llenos de experiencia, llenos de una visión a largo plazo y de una claridad que nos puede dar un elemento diferenciador para tomar las decisiones que tenemos que hacer como personas, como familia, como país, como empresa, donde usted quiera que se esté desarrollando en su vida. El día de hoy no es para menos el momento de poner atención. Tenemos a un gran invitado, don Fidel Jaramillo, secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas, a quien le doy muy gustosamente la bienvenida, gran amigo desde hace varios años. Don Fidel, bienvenido a la Casa de Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan. Un saludo muy especial. Para mí es un placer participar en este programa. Mirar nuevamente Costa Rica, un país al que le tengo muchísimo cariño y muy cercano al corazón, inclusive desde antes, desde que fui representante del BID en Costa Rica hasta el año 2020. Así que realmente un placer estar en este programa. Igualmente para nosotros, Fidel, el tiempo que estuviste como representante de ese organismo en nuestro país, mucha luz trajiste, mucho criterio, mucha asistencia, y eso es lo que caracteriza la voz que vamos a tener el día de hoy en el programa. El Fondo Latinoamericano de Reservas no es cualquier organización, es un ente internacional, un ente fundado ya hace varias décadas, que en el 2001 sumó en representación a Costa Rica, se sumó nuestro país, se sumaron otras naciones también, y tiene, para poner en contexto a nuestros amigos oyentes y que nos siguen en las diferentes redes, 3 objetivos concretos, don Fidel, y usted me ayuda a complementar y a explicar si es tan amable. Número 1, acudir en apoyo a las balanzas de pagos de los países miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros. Número 2, mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países miembros. Y número 3, no menos importante, contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias, financieras de los países miembros. Don Fidel, eso es el FLAR en resumen, pero cuéntenos un poco más a fondo qué hacen, cómo nos ayudan a diario a los países miembros. Así es, bueno, muchísimas gracias. La descripción es muy detallada de cuáles son los objetivos del FLAR. Comienzo señalando que el FLAR es un organismo financiero multilateral. Está conformado actualmente por 9 países de América Latina, incluyendo Costa Rica, y básicamente trabaja con los bancos centrales de sus países miembros. Administramos sus reservas y tenemos una liquidez suficiente para apoyar a nuestros miembros cuando enfrentan problemas de balanza de pagos. Cuando digo balanza de pagos, me refiero a problemas de la economía internacional que pueden afectar a los países. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en la pandemia, se cayeron los ingresos por el turismo. Era evidente, todos estábamos encerrados, entonces
Costa Rica, que depende mucho de los ingresos turísticos, pues vio mermados sus ingresos. Para colmo, el precio del petróleo y los combustibles comenzó a subir también y Costa Rica es importador de combustibles, entonces también comenzó a aumentar sus requerimientos para pagar esas importaciones. Y eso comenzó a afectar las reservas externas de Costa Rica y comenzaron a caer esas reservas y hubo presiones en el tipo de cambio. Recordará, don Jonathan, que comenzó a depreciarse y la gente comenzó a asustarse y pues era claramente un problema coyuntural, un problema de balanza de pagos. Entonces, en ese momento, pues, el Banco Central de Costa Rica solicitó un crédito al Fondo Latinoamericano de Reservas. Fue aprobado en un tiempo bastante récord. Fueron 1.100 millones de dólares. Eso fue una operación muy significativa, tanto para Costa Rica como para el FLAR, pero que logró cumplir el propósito, porque inmediatamente se estabilizó la cuenta externa del país, las reservas comenzaron a fortalecerse, el tipo de cambio no solo que se estabilizó, sino que ha comenzado a bajar y en este momento pues Costa Rica no solo que ha logrado controlar su inflación, sino que inclusive tiene una pequeña deflación, es decir, los precios están cayendo. Entonces, este es un ejemplo de las cosas que hace el FLAR, acudir a apoyar a los países miembros cuando están enfrentando este tipo de problemas externos. Ese tipo de apoyo, mi querido Fidel, es a petición de los miembros o puede ser también de acuerdo al análisis que haga la organización que se sienten a conversar de las posibilidades de asistencia. No, tiene que haber una solicitud de parte del país miembro y tiene que armar un caso. Y son diferentes los instrumentos que tiene el FLAR. Por ejemplo, hay algunos instrumentos que son de muy corto plazo. A veces, por ejemplo, en el caso de mi país, de Ecuador, cuando hubo un cambio de gobierno, como se paralizaron o se pusieron en pausa las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y unos desembolsos que estaban previstos para realizarse en determinado año, pues con esta pausa se comenzaron a postergar. Entonces, el país nos pidió un crédito de liquidez a un año plazo mientras continuaban las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. En ese caso fue un crédito de 308 millones de dólares a un año plazo y sirvió perfectamente, una especie como de crédito puente hasta que cuente con los recursos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tiene que haber una solicitud, tiene que haber un motivo y también tiene que haber una propuesta, una especie de programa económico en donde el país le diga al FLAR, mire, esto es lo que vamos a hacer y así pensamos que vamos a utilizar sus recursos y así nos vamos a recuperar y así le vamos a repagar, porque nuestra institución está formada por sus países miembros, es una especie de cooperativa. Entonces todos tenemos que apoyar a la cooperativa para cuando alguno de sus miembros tenga algún tipo de problema, podamos acudir a su rescate. Igual, don Fidel, el tema de las tasas de interés, de las condiciones de los créditos son muchísimo más favorables que el mismo mercado. Así es. Nosotros básicamente, al ser un organismo multilateral que tiene una altísima calificación de riesgo, de hecho somos probablemente la entidad multilateral de América Latina y el Caribe con mayor mejor calificación de riesgo, somos AA. Entonces, eso nos da la posibilidad de acudir a los mercados y hacer emisiones o levantar recursos a muy bajas tasas de interés y ese beneficio nosotros le pasamos a los países miembros. Ahora ya no se habla de la tasa LIBOR, recordamos hace mucho tiempo era la tasa flotante, ahora se habla de la tasa SOFR. Esa tasa SOFR está alrededor del 2,5%, 2,5%, y le ponemos un margen que a veces es de otros 2 puntos para, digamos, cubrir los costos, etcétera. Entonces, los países pueden estar acudiendo al apoyo del FLAR en condiciones muy ventajosas, alrededor del 4% o inclusive menos. Cuando las tasas estaban más bajas, realmente estaban a unas tasas muy, muy convenientes. Fidel, cuando se hace este proceso de crédito puente que estaba referenciando en algunos países tipo Ecuador,
¿Ustedes entran en conversación también con la multilateral con la que el país está conversando para una armonía de condiciones y para poder ir avanzando en función de la mejora del país? Así es, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos nuestros pares dentro de la llamada arquitectura financiera internacional, en donde está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, en el caso de Centroamérica también muy presente el BCIE. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer operaciones sin tener ningún tipo de condiciones como las del Fondo Monetario Internacional. No estamos atados a un programa con el fondo para apoyar a los países, pero tampoco podemos hacer operaciones que no tengan sentido, ¿no? Que digamos un país que tiene mal manejo macroeconómico y que está pasándolas mal, creo que inclusive le haríamos daño al país de decirle, toma más deuda, no me importa que tengas un mal programa económico porque no va a servir de nada y los países terminan en mala situación económica y más endeudados. Entonces, no estamos dentro de un paraguas con condiciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero sí coordinamos para que el país tenga un programa sólido y también para que todo el financiamiento de los otros organismos que tienen otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, el BCIE, la CAF, el BID, están apoyando mucho lo que son los proyectos de inversión pública, tanto en infraestructura como en infraestructura social, educación, salud. El FLAR, en este caso, apoya más a la balanza de pagos, para fortalecer las reservas externas. Pero la coordinación con todos estos organismos hace que se presente un programa bastante coherente. Y una ventaja, Jonathan, el FLAR en este caso puede reaccionar de manera muy dinámica. Si la información es suficiente, si hay un buen programa detrás, no tenemos los procesos burocráticos y tanta tramitología como tienen otros organismos. Entonces nos podemos mover muy rápido y eso es valorado por nuestros países miembros porque el apoyo tiene que ser no solo en recursos, sino oportuno. Y eso puede hacerlo el FLAR si es que tiene todas las condiciones ya absolutamente resueltas. ¿Hay algún monto tope, don Fidel, para poder disponer de recursos del FLAR? Sí, de acuerdo al convenio constitutivo, todos los países aportan un capital pagado. Y este capital pagado puede ser, el país puede pedir hasta 2.5 veces ese capital pagado. Entonces, digamos, en números redondos, el caso de un país como Costa Rica podría pedir hasta $1.600 millones más o menos. Y en este momento hay activo uno, ¿verdad? Uno por 1.000 millones, si no me equivoco. Está un crédito de $1.100 millones. Ese precisamente fue el que se activó justamente después de la pandemia, en donde Costa Rica enfrentó una cantidad de choques adversos impresionantes, claro, pero de los cuales se ha podido recuperar bastante bien, especialmente si uno ve en términos comparativos, ha logrado fortalecer su posición externa, estabilizar el mercado cambiario, bajar la inflación. El crecimiento todavía está bajito, la generación de empleo todavía está también medianamente recuperado, pero en comparación con otros países de la región, creo que ha logrado recuperarse. Y modestia aparte, creo que el FLAR contribuyó en los momentos que se necesitaba para apoyar este proceso de recuperación. Claro, después vino el Fondo Monetario, después han venido todos los otros organismos e inclusive, bueno, también la Asamblea aprobó y se emitieron bonos en el mercado internacional que también ayudó a ese proceso. Pero en esa secuencia, creo que el público va a entender que el rol del FLAR fue estar primero, estar cuando se necesitaba más, y ese es un poco el rol que tenemos como FLAR. De hecho, este rol se traduce en una confianza en el mercado porque se logra una robustez muy importante del país, ¿no? Las finanzas apalancadas por el FLAR como respaldo para poder establecer las estrategias macroeconómicas para poder sacar al país adelante de una crisis. Bueno, me alegro mucho escuchar
eso porque precisamente ese es uno de los objetivos, es a través de ese apoyo macroeconómico, pues generar esas condiciones de confianza en los agentes económicos. Recuerdo que en algún momento muchos de los fondos de pensiones, de las administradoras de fondos de inversión, estaban temerosos de un proceso de depreciación del colón y todo, y estaban sacando o haciendo inversiones en el exterior. Eso se revirtió rápidamente cuando se vio que el país contaba con divisas y pues el riesgo, la probabilidad de continuar con devaluación era muy bajo. Entonces eso hizo que la confianza permita atraer nuevamente recursos al país. Y queremos, como organismo financiero multilateral, pues apoyar cuando hay un programa, obviamente, cuando hay un programa sólido, creíble, pues a darle también confianza a dicho programa. Y cuando ustedes hacen el trabajo previo, el durante y el después con un país, ustedes hacen análisis macroeconómicos internos que permiten saber la lectura de los países miembros. ¿Cómo se encuentra la región adscrita al FLAR en este momento a nivel económico? Sí, nosotros hacemos primero un seguimiento permanente a las economías de América Latina y el Caribe. Y después hacemos especial énfasis en los países miembros y mucho más detallado en aquellos países que tienen operaciones de crédito vigente, como es en este caso Ecuador, como es Costa Rica, como ha sido en el pasado otros países miembros. ¿Qué estamos viendo? Bueno, este año 2023 las perspectivas económicas mejoraron un poquito. Desde lo que pensábamos al inicio. Al inicio estábamos pensando que la región podía crecer 2%. Ahora hemos hecho una pequeña mejora a 2.3%. Pero, Jonathan, quiero confesarlo, es algo mejor de lo que pensábamos al inicio de año, pero es la región del mundo en donde más bajo crecimiento estamos teniendo. Hay que decirlo así, América Latina se está rezagando con el mundo y el mundo está enfrentando problemas. Estoy hablando de que el África está creciendo más rápido que América Latina, los países del Asia. Tal vez la única excepción es algunos países de Europa que están muy afectados por la guerra de la invasión pues, de Rusia a Ucrania. Pero en este contexto estamos rezagándonos y claramente es insuficiente para enfrentar, yo diría, los problemas más graves que estamos enfrentando como región. A la cabeza yo diría que es el tema de la seguridad, en diferentes rangos, ¿no? Yo sé que es una de las preocupaciones que hay en Costa Rica, pero si vamos a países que antes eran isla de paz, como Ecuador, o países que no tenían problemas de seguridad como los del Cono Sur, Uruguay, Chile, Argentina, en este momento, en cada uno de los países que acabo de nombrar, en todos los sondeos de opinión e inclusive los estudios que hace Latino Barómetro, el tema de la seguridad está al tope de las preocupaciones de los latinoamericanos. Y sabemos que una economía que no crece, que no genera oportunidades de empleo, que no genera también posibilidades a que el Estado pueda mejorar su calidad de gasto público en temas de educación, de salud, pues las condiciones de seguridad también empeoran. Entonces, claramente, 2.3% este año y algo parecido el próximo año, el 2024, no pinta mejor igual que el año 2025. Estamos hablando que en el mejor de los casos la región estará creciendo al 2,5%. Entonces, no es suficiente para atender los problemas de seguridad, ni tampoco los temas de pobreza y desigualdad, que se empeoraron después de la pandemia y no se han recuperado a los niveles pre-COVID. Así que estamos preocupados porque se necesita urgentemente una agenda renovada que permita reanudar el crecimiento, la productividad de nuestra economía, que permita además dinamizar todo lo que es el sector exportador de bienes y servicios y también pues generar las condiciones de bienestar para la población que entre otras cosas nos devuelva la fe en la democracia. En muchos países, lastimosamente, esa fe en la democracia está bajando y también hemos visto en algunos casos que eso provoca pues la búsqueda de alternativas populistas, demagógicas, salvadoras,
que no contribuyen a un afianzamiento democrático en la región. O también migraciones pues bastante peligrosas e inhumanas, como la que se está viviendo por el Darién, que las condiciones de Venezuela y otros países hace que las personas quieran migrar a buscar un futuro mejor. Es un drama humanitario de proporciones gigantescas. Realmente duele el alma mirar las condiciones infrahumanas de la población migrante, que lo que está haciendo es buscando oportunidades no solo de trabajo, sino también de seguridad, porque muchos de esa población está huyendo también de condiciones económicas y sociales insostenibles, pero también condiciones de violencia, especialmente en algunos países de Centroamérica, pero se han unido Ecuador, Colombia, también a todo lo que es la búsqueda de oportunidades y de seguridad. Así que en todos esos casos que acabamos de decir, se requiere priorizar una renovación del crecimiento económico de manera urgente. El problema, Fidel, es que ese reajuste en política social para poder tener mejores componentes para lograr un desarrollo macroeconómico sólido, pues se ha estado complicando. Son demasiadas seguidas. Llámese, la última es el conflicto que puede generar una alza de precios del petróleo en Medio Oriente. Antes estuvo Ecuador, antes estuvo la crisis de los contenedores, antes estuvo el tema del tipo de cambio en varios países, antes estuvo la pandemia, y si nos vamos para atrás, depende de cada país, los condicionantes han sido complicados. ¿Qué observa o cuál es la luz larga que observa el FLAR para poder sacar a la región adelante? Porque estabas dando unos indicios, pero no sé si algo estructurado diferente para cada país, o es una receta que puede aplicar para los países miembros en general. Ya, bueno, sí, hay que reconocer que la región, y yo diría el mundo, ha enfrentado lo que Nassim Taleb llamaba los cisnes negros, que son eventos raros, difíciles de predecir y con efectos, con un impacto pero devastador. Fue la pandemia y dijimos, bueno, caramba, la pandemia es algo que ocurre una vez cada 100 años. Y prácticamente no estábamos ni alzando cabeza cuando vino la invasión de Rusia a Ucrania y desató los precios de los combustibles, de los alimentos, de los fertilizantes, y nos envolvió en una nueva crisis. Y cuando estábamos saliendo o normalizando o estabilizándonos frente a los choques de la guerra y pospandemia, viene todo lo que es las condiciones financieras globales muy volátiles e inciertas. La inflación en Estados Unidos, en Europa y en la mayoría de los países comenzó a subir, y eso así obligó a los bancos centrales de todos los países desarrollados y emergentes a subir las tasas de interés. Pero como comenzaron a subir las tasas de interés tan fuertemente, comenzaron a verse problemas en el sector real de la economía, en el sector financiero. Vimos la quiebra de Silicon Valley Bank, por ejemplo, y comenzamos a preocuparnos porque esa volatilidad de los flujos de capital nos afecta como región, porque no solamente reduce, sino encarece el acceso a financiamiento justo en una coyuntura donde todos los países estamos más endeudados. Entonces, primero, las condiciones que la región está enfrentando son inusualmente difíciles. Y eso requiere tal vez la primera prioridad es ponernos de acuerdo como región, como ciudadanos, para llegar a ciertos consensos básicos de por dónde vamos a poder salir de este embrollo. Y yo creo que podemos identificar una larga lista, esas listas de lavandería, de las cosas que podemos hacer, pero eso no le ayuda mucho a los países. Entonces, creo que si es que tenemos que identificar 3 o máximo 4 prioridades, yo diría que en una primera estrategia tiene que ser una estrategia de acelerar el crecimiento con una vinculación hacia la economía internacional. Eso lo ha hecho muy bien Costa Rica. Con toda su estrategia de apertura, de zonas francas, etcétera, lo hizo bien. El resto de América Latina no tanto. Hay algunos casos que se distinguen. El caso de Panamá
República Dominicana y Paraguay, que están creciendo a tasas superiores del 4 al 5% y que están muy orientadas hacia los mercados internacionales. Pero yo creo que eso es fundamental, aprovechar todos los que son los acuerdos de libre comercio que tenemos, hacerlos más útiles para los países. ¿A qué me refiero? Un acuerdo internacional que simplemente nos hace vender más banano, más cacao, más café, si no genera empleo de calidad, va a ser imperceptible para los ciudadanos. Entonces, una estrategia de inserción internacional de calidad, para lo cual necesitamos ciertas políticas públicas para darle contenido, darle valor agregado a esa producción. Y ahí viene mi segunda prioridad. Yo creo que hay que continuar preservando todo lo que es la inversión en capital humano. Creo que los países no deben desfallecer en su inversión en no solo cobertura, sino calidad y pertinencia de la educación. Durante los casi 4 años que estuve de representante en Costa Rica, el discurso nuestro era: Costa Rica está en los primeros lugares en cuanto a cobertura e inclusive calidad de la educación, y hablamos de una historia de éxito. Sin embargo, siempre advertíamos que todos los resultados en comprensión lectora, en matemática, comenzaban a decaer. Así es. Y eso no decía mucho de la sostenibilidad de lo que es un modelo basado en su gente, en su capital humano. Entonces, no desfallecer y continuar haciendo esa infraestructura. Y un tercero, muy pragmático, y creo que esto es muy relevante para Costa Rica, es hacer una inversión inteligente de todo lo que es el gasto y la inversión pública. Infraestructura pública creo que debe ser habilitadora de la inversión privada. Y en América Latina esa inversión pública comenzó a caer. Primero porque había la confianza o la esperanza de tener inversión del sector privado en el área de infraestructura, con las concesiones, con las APPs, con privatizaciones y todo. E inicialmente hubo algo de mejora en cuanto a la inversión en infraestructura, pero luego se fue quedando y el Estado dejó de invertir. Creo que Costa Rica también es un buen ejemplo. La infraestructura comenzó a deteriorarse. Creo que ahora es Estamos conversando con gatizar nuevamente un crecimiento de la inversión pública. Fidel Jaramillo, secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas, nos está acompañando el día de hoy en el programa de Red Democrática para todo Costa Rica en 89.1 FM. Gracias, Fidel, de nuevo por el espacio en tu agenda. Y teniendo en claro ese rompecabezas de a qué apostarle para poder en el corto, mediano y largo plazo consolidar las economías y las sociedades en cada nación, quisiera conversar con vos un proyecto que tiene el FLAR sobre monedas y pagos electrónicos, pagos digitales. Un reto para, me parece, todos los países del planeta, no solo por el sistema de bancarización que hay que alcanzar al 100% de los habitantes, sino por, a nivel técnico, todo lo que hay que generar de componentes, que eso viene a fortalecer y a democratizar, a universalizar, a hacer transparente los índices económicos y macroeconómicos del país. ¿A qué están apostando ustedes con el desarrollo de una estrategia así que le están dando y van a darle formación a los diferentes bancos centrales miembros del FLAR? El FLAR tiene una ventaja comparativa muy interesante. Nosotros trabajamos de la mano de todos los bancos centrales de la región y tenemos además muy buena relación con otros organismos multilaterales como el Banco Internacional de Compensaciones, del BIS, o el Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos viendo es una enorme actividad en todo lo que son los pagos digitales, las monedas digitales, los criptoactivos, y realmente la tendencia es impresionante. Diariamente estamos hablando de que se realizan 2 billones de transacciones usando algún tipo de sistemas de pago rápido o digital. O sea, en una población de algo más de 7 billones, eso significa que gran parte de la población está haciendo uno o más de transacciones digitales.
La tendencia es creciente y los ejemplos abundan. Más de 1.000 millones de personas pueden pagar un café y hacer todo tipo de compras en China utilizando la billetera electrónica WeChat o Alipay. Estuve en China hace 3 semanas y realmente me impresionó. El dinero físico, el billete, prácticamente ha desaparecido. Y en la China se saltaron todo lo que son las tarjetas de crédito y tarjetas de débito y se fueron directamente a pagos a través del celular. El WeChat es como nuestro WhatsApp. Entonces todo se paga con código de barras, pero pequeño, o sea, un café, un jugo se puede pagar a través de mecanismos electrónicos. Y eso ha hecho que los mecanismos de inclusión financiera comiencen a extenderse en la población. No solamente en China, también en Brasil, por ejemplo. Brasil sacó un programa, una herramienta, un sistema de pagos instantáneos que se conoce como el PIX, PIX, que en este momento ya tienen más transacciones que las tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard juntas. Y es un mecanismo de pago a través del celular. Yo vi con mucho interés y creo que Costa Rica fue bastante pionero con el SIMPE, que también era un sistema de pagos digitales que aceleraban las transacciones, algunas ligadas a cuentas bancarias, pero más recientemente ya no necesitas tener una cuenta bancaria, simplemente un correo electrónico, un celular puede habilitarte los pagos electrónicos. Entonces, esta es una gran tendencia que estamos mirando en América Latina y en el mundo. Además, han creado plataformas son las llamadas fintech, que unen las compañías financieras o instituciones financieras con compañías tecnológicas. Y de manera paralela, pese a la crisis del Bitcoin ahí en el 2021, el universo de los llamados criptoactivos ha venido expandiéndose significativamente. El más conocido, como decía, es Bitcoin o Ethereum, pero hay más de 10,000 de estas criptomonedas y todos los días salen nuevos al mercado. A la fecha, la capitalización de criptoactivos es 1.21 billones de dólares, equivalentes a 10 veces el PIB de Ecuador. Entonces, estamos viendo una revolución tecnológica, una revolución digital que está cambiando la manera como los individuos, las empresas y los estados están utilizando los sistemas monetarios y los sistemas de pagos. La gran promesa es precisamente lo que indicamos. ¿Cómo podemos utilizar esa gran revolución para aumentar la inclusión financiera, la cobertura a servicios financieros, no solamente, digamos, de depósitos y créditos, que son los más comunes, pero toda clase de servicios financieros? Un ejemplo, microseguros, ¿no? Para la gente que está en el sector informal, que no tiene ningún tipo de cobertura de la seguridad social ni nada y que se queda sin trabajo, alguien que maneja un Uber, ¿cómo le puedes cubrir a través de un microseguro? Eso puede ser gatillado a través de todos estos mecanismos digitales y la revolución que estamos viviendo. Esa revolución tiene grandes retos, como te comentaba hace un tiempo, hace unos minutos, pero tal vez de las más importantes es el tema de la bancarización, que ahora se está migrando a un sistema, como bien lo dices, no necesariamente bancarizable, pero siempre es el gran reto para poder desaparecer el efectivo que genera tanto costo de administración para los bancos centrales de cada uno de los países. Pero también está el tema de la informalidad, porque, por ejemplo, en Argentina recién nos comentaban que el sistema genera automáticamente el impago del impuesto. En Costa Rica no. En Costa Rica el SIMPE que se traslada va simplemente por el monto real de la transacción y no se le suma ningún tipo de factor impositivo que venga a las arcas del país. Entonces, ese también es un segundo reto en generar para poder desarrollar el sistema. Así es, así es. Estamos hablando de instrumentos muy sofisticados, estamos hablando del PIX en Brasil, de Bitcoin y todo, pero la realidad para la mayoría de latinoamericanos es otra. De acuerdo a estudios de mis colegas de la CAF, el 41, casi el 42% de la población en América Latina no tiene una cuenta bancaria, es decir, está fuera de los mecanismos formales de bancarización. Entonces, es una
gran cantidad de ciudadanos que está al margen de estos servicios financieros y que puede ser un problema o puede ser un gran potencial para desarrollar estos nuevos instrumentos. Creo que el tema del uso del efectivo, especialmente en el sector informal, es una de las explicaciones. El propio estudio de la CAF pregunta, bueno, ¿y por qué no se tiene una cuenta? Entonces, las principales objeciones es falta de información financiera. A veces a uno le piden hasta referencias bancarias, pero no es primera cuenta. ¿Cómo va a dar una referencia bancaria si se va a abrir una primera cuenta? Después, mucha identificación, muchos documentos que tampoco se los tiene a manos. Cierta desconfianza también. En algunos países hay cierta desconfianza en algunas instituciones financieras, costos. Entonces, la gran promesa de todo lo que son los mecanismos de pago digitales y en general todo lo que es la revolución digital en el sistema financiero es hacia tres objetivos. Mejorar la eficiencia, es decir, que uno pueda hacer un depósito y que no es que le acrediten a los 3 días y que uno pueda efectivizar un cheque como era en el pasado. Hacerlo también más accesible, con menores costos, porque también las comisiones a veces para pasar de una transferencia en algunos países son significativos. No se diga cuando la población migrante en Estados Unidos y en Europa, que es muy significativa en cuanto a remesas para varios países de Centroamérica y México, y también de América del Sur como Colombia, Ecuador, es prácticamente el año pasado se estima que fueron como 150 mil millones de dólares, un poco menos, se estima este año como 150 mil millones de dólares, pero estamos hablando que si incluimos los costos de transferencia, lo que se queda en el cambio de moneda, que también ahí hay costos ocultos, estamos diciendo que esas transferencias dejan encima de la mesa comisiones de 6,000 a 7,000 millones de dólares al año. Entonces, la promesa de la revolución digital es que todos estos mecanismos de pagos sean más eficientes y parte de esos 6,000 a 7,000 millones de dólares se queden en manos de las familias receptoras, que son en general familias de escasos recursos, muy pobres y que podrían utilizar esos recursos. Obviamente, la seguridad. El manejo de efectivo no es seguro. Peor en momentos donde hay mucha violencia, el tema del narcotráfico y todo, hay mucho manejo de efectivo es poco seguro. Y también la protección de datos, ¿no? Porque uno, obviamente, cuando está sacando este tipo de cuentas, billeteras electrónicas, también expone mucha información. Entonces, esta nueva revolución digital en el sector financiero debe asegurar también la seguridad y la privacidad de nuestra información. Privacidad que es sustancial. En Costa Rica ha tenido episodios de posible exposición de bases de datos sin el consentimiento de las personas, contrario a la Constitución, y es precisamente eso una de las problemáticas más importantes que se han estado valorando. Fidel, cuando hablamos de este proceso de generación de políticas hacia este sentido de monedas digitales, pagos digitales, eso viene amarrado a una parte técnica, que son las pasarelas con las cuales se usa el sistema en cada país y el resguardo con las operadoras de telecomunicaciones para poder generar la accesibilidad del sistema en las 100% de los aparatos tecnológicos. En Costa Rica la estadística ronda 3 celulares por cada habitante en ese flujo. Entonces son retos también importantes porque la pasarela no es poca cosa. Si no se hace de forma correcta, se incurre mayor gasto en exposición o en falta de eficiencia para un sistema que debería ser una respuesta de mejores costos, como bien lo estaba señalando, para que todo salga más valga rondas, más al costo en función de los requerimientos de las personas. Muchos países están regulando todo lo que es el mercado de las fintech. Y eso incluye también las pasarelas de pagos, las billeteras electrónicas. Y claro, hay ciertas características que deben ser preservados. Un principio que es ya bastante universal en
en esta industria, en este sector, es el principio de no hacer daño. Entonces, de promover la innovación financiera, pero mitigando todos los riesgos que significan la introducción de estas nuevas herramientas de pago o de utilización de servicios financieros. Creo que es fundamental garantizar también la interoperabilidad, porque lo que no podemos es tampoco dejar no solamente esa gran cantidad de información, sino el grueso de las transacciones en manos de uno o dos operadores, porque nos hacemos más vulnerables. Entonces, si podemos garantizar esa interoperabilidad es fundamental. Y ahí viene un poquito el rol de los reguladores y del Banco Central. Creo que los bancos centrales de América Latina y el mundo tienen como un mandato fundamental todo lo que es la administración de los sistemas de pagos y creo que la gestión del dinero. Y para considerar el dinero tiene que tener tres características. Tiene que ser un medio de pago, también una unidad de cuenta y una reserva de valor, ¿no? Entonces nos debe servir para hacer los pagos, nos debe servir para cuando hacemos un balance expresar en dinero y también si queremos ahorrar o endeudarnos utilizar ese dinero. Creo que la gran preocupación de los agentes económicos viene dado por los llamados criptoactivos. De hecho, inicialmente Bitcoin o Ethereum fueron erróneamente, para mi juicio, llamados criptomonedas, porque el Bitcoin puede ser todo lo que querramos, pero no es una moneda. Nadie se le ocurre endeudarse en Bitcoin para comprar una casa o para ahorrar, porque es muy volátil. De hecho, subió sobre 60,000, cayó nuevamente a 16,000, ha vuelto a 30, volvió a caer a 22. Muy volátil. Entonces, un instrumento de esas naturalezas es muy difícil considerarle como dinero. Entonces, frente a esa aprehensión, creo que hay que reconocer todo lo que significa la innovación tecnológica que trajeron los criptoactivos, especialmente todo lo que es el sistema de trazabilidad y de registro de las transacciones, el llamado blockchain, es decir, cómo podemos ir construyendo todo lo que es la cadena de pagos y la administración, que además es descentralizado, etcétera. Creo que hay también contratos inteligentes que nos ayudan a minimizar los riesgos en los contratos y en las transacciones financieras. Entonces, aprendiendo de lo bueno que trajo esta innovación tecnológica de los criptoactivos, los bancos centrales están conscientes, en cambio, de muchos de los riesgos que han traído estos criptoactivos y están trabajando en las llamadas monedas digitales de bancos centrales. Serían unas monedas digitales emitidas por los bancos centrales, pero totalmente digitales, de tal manera que se puedan agilizar todos estos sistemas y especialmente la compensación entre los agentes económicos. De hecho, la gran mayoría de bancos centrales, más de 100 bancos centrales en el mundo ya o están con alguna moneda digital o están estudiando, están con algún piloto. Y América Latina ha sido como pionero. Las Bahamas sacaron el Sand Dollar, me parece que fue en el año 2021, que sacaron una moneda digital para facilitarle los pagos electrónicos a toda la población que venía de turismo a las Bahamas. Entonces no tenía que cambiar, sino simplemente utilizaba su dólar contra un dólar el Sand Dollar, que es una moneda digital del Banco Central de Panamá. Creo que este es un desarrollo muy importante, porque creo que va a minimizar todo lo que significan esos riesgos, e inclusive va a normar de alguna manera el uso de esas monedas digitales de Banco Central a través de las pasarelas de pago. Entonces, conectando con la primera parte de la pregunta, creo que los bancos centrales están mirando si hacen una moneda digital de Banco Central que es de minorista, es decir, que cualquiera podemos tener un pedazo de dólar digital ahí, o mayorista, que solamente tengan algunos operadores, bancos, instituciones, y que los ciudadanos podamos hacerlo, pero a través de este intermediario. Creo que ese le va a dar cierta seguridad,
porque una cosa es tener una moneda como teníamos Tetra o cualquier otra que después se desplomó, o el famoso FTX, están justamente iniciaron el juicio a Sam Bankman-Fried la semana pasada por un colapso financiero de este exchange, de este mercado de criptomonedas que le hizo uno de los jóvenes más billonarios del mundo y después su colapso. Entonces hay mucha desconfianza en este mundo. Entonces creo que el hecho de que los bancos centrales se metan en el negocio, se metan en esto en serio, pues le va a dar cierta credibilidad y confianza para los agentes económicos. ¿Cómo está este proceso en los bancos miembros de los países miembros del FLAR? Excelente inquietud, Jonathan. Justamente el día 26 y 27 de octubre, es decir, este próximo jueves y viernes, vamos a tener un foro regional de sistemas de pago instantáneo y de todas las iniciativas de monedas digitales en la región. Nos vamos a reunir en Quito. El anfitrión va a ser precisamente el Banco Central del Ecuador. Vienen 10 bancos centrales de la región, incluyendo el Banco Central de Costa Rica. Está el Banco de España, está también el Instituto de Finanzas Internacionales y otras instituciones. Y vamos a compartir cuáles son las experiencias de cada uno de los países, porque todos estamos en esta carrera de ver cómo no nos quedamos al margen. ¿Cuáles son los riesgos? Hay que ser muy consciente de que hay algunos riesgos. Por ejemplo, si es que se emite un colón digital y hay algún nerviosismo por ahí, va a ser muy fácil pasarse de un colón digital a un dólar. Entonces puede exacerbar lo que muchas veces se llama la crisis de los flujos de capital. Entonces puede facilitar salir y todo. Entonces, ¿cómo mitigar esos riesgos? Y hay varias experiencias de bancos centrales que, por ejemplo, limitan la transaccionalidad de tal manera que agilite y facilite la bancarización, la inclusión financiera, pero no exacerbe los riesgos macroeconómicos y financieros. Entonces, vamos a compartir cuáles son las experiencias. Algunos países ya tienen algunos pilotos. El Banco Central de Chile tiene ya un piloto. Vamos a ver lo que es el euro digital. Es una iniciativa que ya el Banco Central Europeo está lanzando. Y vamos a ver algunas experiencias interesantísimas, como los sistemas de pagos transfronterizos. El BIS ya hizo, juntamente con el Banco Central Europeo, el Banco de Israel y el Banco de Suecia, un piloto para que el que compre algo de Israel en Suecia no pague en euros, sino pague directamente en shekel, que es la moneda de Israel, y viceversa. Entonces, eso podría ser, digamos que Colombia y Costa Rica entran a un intercambio. La idea sería no pasar por el dólar, sino que el importador pague en colones y el exportador de Colombia reciba sus pesos y viceversa. Eso se facilita mucho si los bancos centrales tienen cuentas en monedas digitales. Vamos a ver eso cómo está. La presunción es que estamos avanzando y también estamos en un momento en donde la cooperación internacional puede ayudar mucho a acelerar este proceso. Esa que estabas diciendo del ejemplo Costa Rica-Colombia, entonces sería una forma de no depender de la volatilidad internacional del dólar frente a la moneda local y generaría mejores dividendos al exportador y al importador. Esa es la idea que está detrás de los pagos transfronterizos entre países. Entonces, si es que tenemos, por ejemplo, cuentas de peso digital en el Banco Central de Costa Rica y de colón digital en el Banco Central, el Banco de la República en Colombia, entonces la compensación sería muy automática. Eso está en plan de investigación. Hay unos temas regulatorios, de operabilidad, pero creo que es una gran promesa que va a dinamizar mucho el comercio internacional, los flujos de capital. Y sí, vamos a depender menos de pasar todo a través del dólar o algunos otros países a través del euro. China está muy adelantado, ha hecho convenios swap con varios países del Asia, pero no solamente con ellos, también con Chile, con Argentina y con los BRICS también, y con Perú también. O sea, con todos aquellos países donde el comercio con China es significativo, se puede comenzar a hacer directamente
entre el renminbi y la moneda doméstica sin pasar por el dólar. Eso ayuda, hace más eficiente el mercado. Y le da mayor músculo a la moneda local. Y también hace posible el que ya se deje estar valorando la posibilidad de una dolarización de la economía. Claro, claro, ese es un poco la diversificación de monedas, yo creo que es básica. Entonces, cuando estamos, especialmente las reservas de los países miembros del FLAR y de todos los bancos centrales de los países emergentes, está muy orientada a las monedas llamadas monedas de reserva. El dólar norteamericano, el euro, el yen japonés, franco suizo algo, libra esterlina. Ahora cada vez comenzamos a tener un poco de renminbi chino. Pero de ahí nada más. Entonces, lo que uno quisiera es tener una canasta representativa y poder hacer estos intercambios en las monedas respectivas de los países. Las entidades financieras digitales que ahora señalabas están en franco crecimiento. ¿También son parte de la discusión y el diálogo que van a tener en estos días? No en esta ocasión. El foro va a centrarse en todo lo que son los pagos instantáneos digitales, monedas de bancos centrales. No vamos a entrar en todo lo que son otra revolución que es de las fintech. Es muy impresionante lo que está sucediendo en América Latina. Hay varios unicornios, es decir, empresas pequeñas que comenzaron con alguna innovación en el sistema de pagos, en el sistema de evaluación crediticia, en algún sistema o nuevo instrumento de crédito para los no bancarizados. En este momento ya superaron los $1,000 millones de valorización. Esa es la definición de unicornios, es aquellas empresas startups, que tienen un valor de mercado sobre de los $1,000 millones. Y hay varios casos, algunos como Rappi, algunos como Pushki, que están en las economías más grandes y que comenzaron siendo pequeños emprendimientos de jóvenes que utilizaron la tecnología y las finanzas para ofrecer para atender este nuevo nicho de mercado. Fidel, muchísimas gracias por 55 minutos llenos de información, de acción, que es lo más importante. Estamos plenamente convencidos en Red Democrática que si no juntamos las experiencias y generamos nuevas directrices, la luz larga que podamos ponerle a los vehículos de cada país, no van a poder darle la solución a los problemas que cada sociedad tiene. Como lo estabas diciendo, se pueden unificar y hablar de seguridad. Toda América Latina lo está pasando, o de pobreza, o de deficiencias en la educación, pero ya tropicalizar el tema a cada uno de los países lleva su análisis muy particular, y en eso nos has ayudado mucho desde el FLAR a entender cómo es que se está viendo desde los organismos internacionales a la región, que como bien decías es una de las más lentas en reactivar, en encender el motor después de la pandemia y de todas las decisiones que tienen que estar tomando. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar y de este diálogo tan rico. Y pues nada, teniendo fe en que la situación en la región pueda mejorar y que el bienestar de los ciudadanos latinoamericanos pues mejore y tengamos una economía más dinámica y más inclusiva. Y que eso genere democracias más sólidas y mejores condiciones para vivir para todos, que es lo principal. Así es. Así que encantado, pues, y cuente conmigo para cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias a Fidel Jaramillo, secretario general del FLAR, y a todos ustedes que han estado en nuestra compañía en este programa. En pocos minutos va a estar siendo colocado el link del canal de YouTube, así que puede difundirlo, hagamos más conciencia de lo que está pasando para poder generar mejores decisiones. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias, un placer. Gracias a usted. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para